se viene otro mes de aumentos. Otra vez sube el transporte. Subtes, trenes, subtes y bondis, todo sube. Hasta que el bolsillo aguante. ¿Aguanta? ¿Aguanta o no ¿Hasta aguanta? cuándo? Bien, acá están los aumentos. Fíjate, aumento de mayo. Ya está, en horas nada más suben los colectivos de la primera sección. O sea, si tomás la primera sección, el más corto, en provincia, El viaje más barato vendría a ser. 451. Claro, el más barato, el más el cortito, que recorre el la más corto. El que el colectivero te pregunta siempre a dónde vas. ¿A dónde vas? Bueno, ¿a Te dónde dice, vas? bueno, No, ese es el 2 siempre. Y te aprieta el 2 porque... 7 kilómetros. Claro. El segundo, 501. Y el tercero, el más largo, 539. Esto es en provincia. En O sea, ciudad el no es primer lo mismo. tramo no aumenta. La primera sección no aumenta, quedó igual. ¿Quedó igual? Sí. Exactamente. 551 No. en la ciudad, también en la provincia. Claro, ciudad, comparación ciudad y provincia. Quedan Y el- iguales, en realidad este es el aumento, tanto en provincia como en ciudad. Estamos hablando de Claro, AMBA. estoy leyendo El mal la primer- placa, Sí, tenés claro. razón. Sí, El- sí. el Pará primer que me trayecto. despierto, No pará. sabía cómo, Melina. no sabía cómo sacarte. Explíqueme de nuevo, Aumento de profe. mayo, Melina, Claro, acá lo tenés. los valores de ciudad y de provincia. Bien, en la sección 1, en la provincia, ciudad, que te esto es el estaba AMBA Valen lo 450. mismo, Mirá que te Meli, estaba dale. Bien. trayendo hoy, no me Segunda levantaba sección, o la sea, el cabeza. viaje intermedio, ni el más corto ni el más largo. En el AMBA En el 501 medio. Mira, con Meli, es más caro viajar en la ciudad que en la provincia. Exacto, Claro. 62 y acá es con 49. Sí. Y el tercero, 539 con 63 y en ciudad 539 con Ya 81. son los aumentos para mayo. Ya son los aumentos Bien, a partir Meli. del jueves. Y la, Ya. idea, que le piden al gobierno por parte de algunos organismos, dice ser el Fondo Monetario Internacional, empezar ya a dejar de hablar de subsidios en muchas cosas. No más subsidios. No más subsidios. Y Sí. recordemos que el boleto de colectivo es 70-30. 70-30. Ah, es 70. como el Fernet. Sí, Exactamente. lunes complicado. 70% de subsidio, 30 valor real. Bien, Nadie ahora. hizo ese chiste nunca. No, Está nadie. bien, pero le sacan el subsidio al transporte, sobre todo al colectivo. Sí. Cuando le saquen el subsidio, ya dijeron los empresarios, el boleto no va a costar 451 o 539. No. 1.600. Entre 1.300 y 1.600. 1.300 el tramo más corto, 1.600 el más largo. Complicado. Esto es lo que va a suceder. Ahora, las personas ya de por sí hacen malabares para poder viajar en los transportes públicos. Muchos de ellos, no es el caso de los colectivos, pero lo hemos visto, saltan molinetes o tratan de hacer un tramo caminando Sí. o tratan de, qué sé yo, estirar la tarjeta SUBE lo más que pueden al descubierto, ¿no? Digamos, viajar al descubierto. Pero ya me parece que estamos hablando de cifras realmente muy, muy difíciles de afrontar porque los salarios no aumentan a la par que aumentan los transportes. No, al contrario. Lo que sucede es que muchas personas ni siquiera tienen el mismo aumento que va a tener el transporte, que va a estar sobre todo el colectivo. Fíjate lo que pasa en el subte, en Sí, los trenes. estamos Mirá en cómo vivo, salta. están ahí cangureando. sí. Exactamente, estamos en Claro. vivo en directo. Mirá, así, saltan Sí. cuando salen, Claro, porque saltan cuando ingresan, Claro, porque si no porque le queda registrado. claro, lo que te pide el tren es cuando que pongas la tarjeta sube 2 veces, Exacto. entrada y salida, y por ende no pueden salir para que esté todo el viaje, ¿no? Calculado. Calculado. Exacto, y exactamente. además en los Fernet. subtes se están poniendo a personas de seguridad, personal de seguridad privada. El personal de seguridad privada en el subte tiene que ver con esto, con la misma modalidad que estamos viendo ahora en Constitución, por Sí. ejemplo, cómo están saltando los molinetes. Para evitar eso ponen a personas Hay de seguridad. especulaciones, Javier, de cuándo se termine. Buen día, buenas tardes. Buenas tardes. El tema del subsidio en el colectivo. Es que el gobierno nacional tiene muy poca voluntad de hacer eso porque no quiere que haya más inflación todavía. Estamos ante 2 meses muy complicados de inflación, el 3.7 de marzo, y se espera algo similar o mayor, aparentemente más similar que mayor, en abril, casi 4. Bueno, el gobierno lo que quiere es evitar que eso siga aumentando cuando se acerquen las elecciones. Así que hasta ahora hay, tarifas pisadas en el transporte, que es un problema también, en Claro, verdad, desde la porque macroeconomía. Esto es lo que impacta directamente en el número de inflación, porque toda la cuestión de los transportes, que es lo que se trataba a toda costa de pisar, impacta y dispara la inflación, que de alguna manera es lo que preocupa porque el gobierno dejó de controlarla como lo venía haciendo. Bien, el subte también va a aumentar. A partir del viernes ¿Quién viajar viaja en en subte más 5,75%. Privativo ir en subte. Una luca. Es privativo ir en subte. No, Javier. pero pará, A comparación de lo 919. que vale el subte en la región latinoamericana, sigue siendo un subte barato. Bueno, sí. Porque en Brasil es caro viajar en subte, en Chile es caro viajar en Siempre subte. se habló que el subte es de otro estrato social, en otros lados del mundo.
Claro, pero acá, ahora acá era no. barato. No, Ahora no. Pero sigue siendo un poco más barato. Está bien que nadie vive ni en Brasil ni en Chile, ¿no? Estamos viviendo acá con sueldo de Claro. acá. Pero es un porcentaje muy alto de los sueldos. Estábamos hablando de que una familia promedio necesita 2,5 millones de Sí. pesos para no ser Y para va a no seguir ser aumentando, pobre. porque ¿a qué obedecen estos aumentos? También lo que mostrábamos recién en los colectivos, a que hay una pauta tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires ya establecida de aumentar todos los meses la inflación, Sí, la última que sí. se conoce, o sea, de 2 meses antes, más un 2%. Por eso, como la inflación en Cava fue del 3.7, aumentan los subtes 5.7, igual que los colectivos. Ahora, pero ¿no? si vos tenés que tomar un colectivo, recién veíamos el aumento que se viene en el colectivo a partir del viernes. 1 de mayo es jueves, es feriado, el viernes ya tenés que pagar esto. Si tenés Igual, que tomar sí, claro, desde el jueves mismo que aumenta todo. no, a lo que me refiero es que nadie va a ir a que nadie va a laburar viajar, el claro, jueves, sí, está a bien, partir del claro. viernes. Si te tomás el subte, 9.19. Ahora, si tomás el subte y un colectivo, vas a estar pagando casi 1.500 solamente para ir a trabajar. Sí. Casi 1.500 pesos para ir a trabajar. Volvés otros 1.500, son 3.000. Si Sí. lo haces 5 días, 5 por 3, 15, o sea, es mucha plata. Sí, porque el subte está incluido, en la red suben estos descuentos del 50, 75, pero a la vuelta no lo tenés. Si vos volvés a un municipio del conurbano, en esas líneas de colectivos que circulan solo dentro de los municipios del conurbano, ya no está incluida estos descuentos de ese 50, 75% en la sube, o sea que ahí lo tenés que pagar completo el viaje de vuelta sí o sí. Todos aquellos que laburan más temprano, sí, que siempre nos ha tocado En la hacer primera cobertura en la primera hora, zona Constitución, Retiro, 11, Sí, sí. que hacen varias combinaciones. A esos los partís al medio. Pero no, Porque claro. vienen del conurbano quizás entre las 4 y las 5 de la mañana y los complicás. Escúchame, destinar casi un 6% de tus ingresos a este incremento del transporte es muchísimo. Es muchísimo. Pero además, 5.75 solamente. ¿Cuánto va a ser el aumento del jubilado? Vamos a un jubilado que tenga que tomar el subte, más allá de que tenga la Es un posibilidad muy de buen pagar punto el que menos. decís, porque las jubilaciones aumentan 3.7, o sea, con la inflación, pero Capital y provincia están dando aumentos de la inflación más el 2%. Los jubilados tienen el boleto de descuento, el 55%, Sí. pero también les va a ser más caro, aumenta proporcionalmente, Pero, o sea que están por también supuesto, no es que viajan perdiendo ingreso totalmente real gratis. con estos aumentos de transporte. Pero un laburante, un trabajador, viene de la provincia de Buenos Aires. Si tiene que tomar, generalmente toman 3. Claro. 3. Toman En un promedio, colectivo, sí. un tren y un subte. O sea, si tenés esos 3 transportes, estás hablando de alrededor de 2.000, 2.200 pesos solo para ir Ahora, a trabajar. Recién Fede decía algo que es como para otra época. ¿En qué sentido? Y con todo respeto lo digo. Vos decías, no, es que antes el subte estaba pensado para otro estrato social. Sí, sí. Es el oficinista, era el trabajador estatal, Sí. ¿no? El que iba a tribunales, el que trabajaba en la zona del centro. Pero hoy esos salarios están totalmente planchados, están aplastados, están pisados, no hay discusiones paritarias. De hecho, son los que más perdieron los estatales, que son principalmente los que se mueven hasta el centro. Ahora, fíjate lo que tienen que hacer Entonces, muchos. ¿cómo hacen? No. Pero esto hace, ahí está, no, recién lo veíamos lo Pará, que estaban. el Ahí refle- está, mirá. El eso reflejo hacen. del análisis que Eso hacemos son hacen. los subtes vacíos, ¿eh? Antes el subte ibas apretado. 40% menos de Ahora pasajeros el subte viajando vas en los subtes, nos libre. dicen los metrodelegados. Pero por eso- 40% menos. Pero por eso ponen seguridad. El subte te pone seguridad. ¿Por qué? Porque estábamos viendo lo que sucede en los trenes. Esto pasa en los trenes. O sea, los trenes todavía del Estado, pasa esto. Fíjate, pasan por arriba, no pagan. No pagan cuando suben, no pagan cuando se van porque le queda registrada en la sube. En el subte pasa lo mismo. Por eso ponen seguridad. Porque Sí. las personas no Es lo verdad. pueden pagar. Exacto, sí, Volvió sí. otra vez la seguridad privada, los hombrecitos hombres de de negro gris. que no veíamos De hace gris, de meses. gris, creo En que el era. último mes aparecieron de nuevo, digo, cualquiera que tome subte lo puede ver en muchísimas de las estaciones. Sí. Ahora, siempre que hablamos con los metrodelegados, la otra cuestión es, digamos, ¿es caro o barato según cómo uno viaja? Y la gente sigue viajando pésimo. A pesar Seguro, de que viaja el seguro. 40% menos de pasajeros, Sí. hoy meterte en un vagón de subte es una cosa imposible. Es imposible poder viajar. ¿Tenés algún problema de movilidad? Vamos a suponer que usas muletas o tenés una discapacidad física. Una Te silla de meten, ruedas. te meten a presión. Sí. Sos una sardina que te meten en un colectivo de ganado. Ahí estamos viendo lo que sucede con los transportes. Esto estamos en vivo y en directo en Constitución. Así los trabajadores salen del tren porque no pagaron para ingresar.
para que no quede registrado, saltan cuando entran y saltan cuando se van. Esto Sí. es lo que sucede en Constitución. Y no es lo único, además, que va a aumentar para el mes de mayo, ¿no? No son los únicos aumentos previstos. Sol, vos tenés mensajes, Sí. buenas tardes. 11 61 76 56 92. Mirá lo que nos comentan por acá. En Corrientes sale 1.600 pesos el colectivo. Claro, sale más caro. 1.600. Pero pará. En el Tiene interior, subsidio. Javi, todavía también hay en algunas provincias subsidio, en otras no. Algunos ya prácticamente la sacaron, pero en algunas todavía lo mantienen. Quiere decir Sí. que, por ejemplo, 1.600, si le sacás el subsidio, se va por lo menos a 3.000 1.800, 2.000 pesos. Sí, o 3.000, ¿Esto va a pasar no en sé otras cuánto. provincias o no, Javi? Sí, si vemos el ranking de tarifas oficial de cuánto está el boleto de colectivo en diversos lugares del país, hay muchos que están, sí, bueno, lo encabeza Pinamar con el boleto Sí. a 1.600 y de ahí tenés un montón de lugares con boleto por encima de 1.000 pesos. El AMBA, de hecho, es el anteúltimo lugar en cuanto a los más caros, o sea, es de los más baratos. Pero, digamos, Javi- con un boleto a entre 300 y 500 y pico de pesos. Pero, Javi, fíjate, estamos con 3 imágenes. Fíjate lo que pasa en Constitución. Son trabajadores, no son personas que dicen, bueno, no quiero pagar. Esa persona que tiene una mochila, ¿sí? Que está caminando, ese joven, va a trabajar. O a Esa estudiar. persona va a trabajar. Claro. No todos tienen la posibilidad de ir a fíjate, trabajar y sí. pagar lo que tienen. Las tarifas del AMBA están pisadas por temas electorales, claramente, y por temas de inflación en general a nivel país. Tengo un miedo cuando pero aún termine la así, selección agarremos están tan pisados los salarios que sigue siendo caro. Pero perdón, la próxima elección, el 18 de mayo, Mayo. o sea, estamos hablando de elecciones ahora de lo que es la Ciudad 20 Autónoma de días. Buenos Aires, sí, que son legisladores porteños, va a marcar lo que puede llegar a suceder en octubre cuando sea la general. Digo la general, que es lo que estamos hablando por el tema del Congreso de la Nación, ¿sí? Diputados y senadores. Ahora, Javi, más allá de todo eso, lo que pueda llegar a pasar el 18 de mayo es lo que va a impactar en lo que va de mayo a octubre, ¿o no? Y sí, digamos, ahí ya se empieza a jugar, bueno, qué perspectiva va a tener, sobre todo el gobierno, si hace una buena elección en la ciudad o si queda tercero el candidato Adorni, no va a llegar de la misma forma a las elecciones de octubre y viceversa con el PRO, digamos. O sea que todo ya se empieza a jugar en un distrito muy importante como es la capital, ahora en 20 días, sí. Solchu, mensajes. Sí, mira, Horacio, ¿qué buenas tardes, ¿qué tal? Soy de Paraná. Acá pagamos 1.650 el boleto y usamos 4 por día. Por acá nos escriben desde Santa Fe, 1.440 el boleto. 1.440. 1.440 A y veces cuando 1.650. aporteñamos las noticias y no nos damos cuenta, está bueno que nos reten del otro lado del WhatsApp y demos una situación más federal de la Argentina. Sí. Porque hay veces que nosotros decimos, ay, subió tanto Espérate. y en otras provincias estaban pagando el doble o el triple. Y en A eso somos muy porteños con el análisis. Y Es error en nuestro. a veces nosotros comparamos precios en la ciudad y en el resto de las provincias y siempre hacemos la aclaración, bueno, pero los sueldos en las provincias del sur también son mejores. En estas provincias donde viajar cuesta casi 1.500, 2.000 Los tramos pesos, son más largos. los sueldos no son mejores que la ciudad de No. Buenos Aires, a veces son peores incluso. Y además hay una diferencia con respecto a lo que decía Sol. En el AMBA, muchas personas que van a trabajar toman entre 2 y 3 transportes. Sí, totalmente. En algunas provincias Sí. toman solamente uno. Y en las eso también es una provincias- Los tramos son más largos. Y son más largos, pero y, toman uno solo. y las frecuencias Sí, pero tenés malísimas. uno de ida y uno de claro, vuelta. y la Bueno, tenés que Solchu. estar 1 hora esperando el colectivo. Claro. Todo lo que tiene que ver con la costa, que vos sos oriunda Sí. de ahí, son carísimos. No es, Sí, no- es carísimo. No es Ahí el de decía, Pinamar, Villa creo que Gesell, el colectivo más 1.600 caro. debe estar el mínimo, pero creo que llega hasta 3.500. Acá en Apóstoles, en Misiones, el transporte vale 2.000 pesos por un trayecto de 5 minutos, nos dice. No nos dice cuántos kilómetros. Otro acá de Misiones, de 1.500 a 1.800. Bueno, ahí está. Bien. Tenemos información, ¿eh? De Para último compartir momento. con usted, sí, claro. Dale, claro.